Hola, mi nombre es Catalina Cabrera Maldonado, licenciada en Trabajo Social, mediadora familiar y perito social. Y hoy junto a PRASOC, organismo técnico de capacitación, hablaremos del informe social forense en materia de familia. A continuación, el módulo 1. En este módulo número 1 hablaremos del trabajo social forense y el sistema judicial, lo importante de conocer la línea del tiempo de nuestra historia para poder ir cotejando algunas cosas muy relevantes en cuanto al funcionamiento de esta ley y la importancia del trabajo social en este ámbito. En materia de violencia intrafamiliar, la ley 19.325 reguló en forma expresa los actos de violencia intrafamiliar y les otorgó competencia a los tribunales civiles para conocer de ellos, salvo en los casos que dichos actos llevaran a ser de tal gravedad que constituyeran un delito sancionado por el derecho penal, como homicidio, lesiones, etc. Con la ley 19.620 se mejoró la calidad del adoptado, quien vino a ser considerado hijo del adoptante, para todos los efectos legales. Además, se agilizó el procedimiento de adopción con el fin de favorecer la adopción de menores. Debe mencionarse también la ley 19.947 sobre el matrimonio civil, que introdujo el divorcio con disolución de vínculo en nuestro país. Esta ley vino a modificar uno de los principales caracteres que tenía el matrimonio en la legislación chilena. Con los avances logrados en el derecho de familia, Chile se ha adecuado en materia sustantiva a los compromisos asumidos a nivel internacional. No obstante, los procedimientos relativos a los conflictos de la familia no denotaban el mismo grado de modernización. Para la profesora de la Universidad Austral, Susan Turner, existía una falta de concordancia entre los aspectos sustantivos y procesales, lo que genera un efecto perverso, quita eficiencia a los cambios introducidos en el primero y fortalece la percepción social en torno a las reformas legales. Son asuntos meramente teóricos que solo interesaban a los parlamentarios y a juristas, pero que no alcanzaba al ciudadano común que, enfrentado a la práctica judicial, no percibe el cambio ninguno. En este contexto aparece la necesidad de la creación de una justicia especializada con tribunales modernos, con jueces y funcionarios capacitados en la resolución de conflictos que se originen en la familia, en forma transparente, rápida, interdisciplinaria e íntegra. Así, el 5 de noviembre de 1997, el gobierno de Eduardo Frei presentó ante el Congreso para su discusión y aprobación el proyecto que crea los tribunales de familia, la ley 19.968, que crea los tribunales de familia. Se publicó luego de 7 años de debate en el Congreso, el 30 de agosto del 2004. Este estudio se realiza y estructura a través de debates parlamentarios sobre el proyecto de ejecución y mediante el análisis de las instituciones más importantes introducidas para dicha ley en el ordenamiento jurídico chileno. Se tratará su origen en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en 1997 y la discusión parlamentaria a que dio lugar dicho proyecto, así como las modificaciones introducidas por el Congreso. Debe señalarse que los estudios que existen sobre la ley que crea los tribunales de familia son, casi en su totalidad, trabajos realizados desde el punto de vista procesal. Si bien aquellos trabajos podrían servir como un punto de partida, no están directamente relacionados con esta tesis, puesto que con ella se busca analizar ciertas instituciones sustantivas establecidas en la ley y en especial las modificaciones que en ella introdujo el Parlamento en el proceso de aprobación de la ley. Dicho lo anterior, la hipótesis que se analiza en este trabajo consiste en determinar a través de la revisión del debate parlamentario si la ley 19.968, en los términos del texto aprobado en el Congreso, mantuvo el sentido de las instituciones fundamentales que el proyecto de la ley quiso introducir con esta normativa en el sistema jurídico chileno, esto es, una regulación eficiente de protección procesal de la integridad de la familia y la protección del menor, tanto como integrante de este o calificado como superior,
cuando sus derechos entran en conflicto con los derechos parentales u otro interés familiar protegido por la ley. Con el objeto de comprobar la hipótesis sostenida, se utilizará el método bibliográfico y se analizará, por tanto, la Ley 19.968 vigente y su relación con el contenido del proyecto de ley enviado al Congreso por el Ejecutivo, cotejando determinadas instituciones reguladas en ella, con el debate parlamentario contenido en las actas de las sesiones en que se discutió y aprobó dicho texto legal. Y aquí comienza el debate parlamentario de la Ley 19.968 en torno a los temas de familia, principio del interés superior del menor y la violencia intrafamiliar. Previo a analizar las instituciones de la ley, del proyecto de ley y de su discusión en el Congreso, trataremos los objetivos y fundamentos del proyecto de la ley sobre los tribunales de familia que aparecen en el mensaje, considerando que la comprensión de dicho objetivo y fundamentos pueden ayudar en la interpretación de la ley. Objetivo y fundamento de la Ley 19.968. El mensaje del Ejecutivo comenzaba con un diálogo de la sociedad chilena, reconociendo que existía una asimetría entre los cambios que ella ha experimentado y las instituciones jurisdiccionales. Dichas instituciones, indicaba, el mensaje no había acompañado y adoptado su diseño institucional a los desafíos que planteaba una sociedad que parecía cada vez más diversa y más compleja. El problema, según lo señalaba el mensaje, no consistía solo en el que el sistema de administración judicial poseía deficiencias cuantitativas o estructurales que le impedían hacer frente con prontitud y eficiencia a la creciente cantidad de litigios, sino que el problema consistía además que en el diseño procedimentales con los que contaba nuestro país presentaba deficiencias cualitativas que impedían a los jueces dar una respuesta adecuada a la naturaleza y al tipo de conflicto que les tocaba conocer y resolver. Los conflictos de la época de la presentación del mensaje no solo eran más que aquellos que el sistema era capaz de resolver, también eran distintos a aquellos que pudieron imaginar quienes originalmente lo diseñaron. El desafío, en consecuencia, no era solo aumentar la capacidad del sistema para resolver conflictos, era necesario además que los legisladores se ocuparan del modo en el que el sistema debía resolver los conflictos para que las decisiones que los jueces emitieran fueran socialmente adecuadas y percibidas como legítimas. El proyecto que creaba los tribunales de familia no era ni podía ser concebido como un esfuerzo aislado, ya que enmarcaba dentro de las reformas amplias el sistema de justicia, que de acuerdo al mensaje estaba conformada a esa fecha por la reforma procesal penal, que entre paréntesis que se calificaba en noviembre de 1997 como la más importante modernización del Estado de Chile desde su consolidación. Cierre paréntesis. El fomento del uso del sistema alternativo al jurisdiccional para la resolución de conflictos, los programas de acceso a la justicia que tendían a aumentar la información disponible y a prestar asistencia letrada a sectores marginados, el aumento persistente y sostenido de los recursos del sector al sector justicia, y el proyecto sobre los tribunales de familia. En el texto del mensaje se expresaron los objetivos y fundamentos generales del proyecto de la ley que se sometió a consideración del Congreso. Dicho objetivo y fundamento eran considerados como objetivos de políticas públicas que resaltaban la importancia del proyecto para la familia y la sociedad chilena y eran los siguientes. A. Creación de una jurisdicción especializada destinada a resolver conflictos a la familia y su integridad. La creación de tribunales de familia que conociera y resolviera el conflicto familiar. La necesidad de que existiera un tribunal especializado que conociera el conflicto familiar se basaba en que a la fecha de la presentación del proyecto existían dos.
tribunal competentes para resolver los conflictos familiares, produciéndose así una disociación del conflicto familiar, de modo que quienes se encontraban vinculados en dicho conflicto debían recurrir no solo a distintos procedimientos, sino que también antes distintos tribunales. En fin, entonces era un solo órgano conociera de los conflictos, que tenía el mismo origen. En el mensaje se fundamentaba la necesidad de crear un órgano especial para conocer de los conflictos de la naturaleza familiar, señalándose de estos suelen poseer una naturaleza distinta a los civiles, ya que son de carácter sistémico. Familiares de naturaleza diferente a los civiles, las naciones de derecho privado, como la culpa a las técnicas de responsabilidad, resultaban inadecuadas para su solución. Además, señalaba el mensaje el derecho comparado y los instrumentos internacionales. Aconsejaban considerar a los niños relacionados con el sistema jurisdiccional como sujeto de derecho que debieran ser oídos en un proceso interactivo en que sus intereses fueran especialmente considerados. Se destacaba que la existencia de los tribunales de familia y de los procedimientos especiales no apuntaban únicamente a dar una respuesta al contencioso familiar, sino que además que esa respuesta fuera socialmente adecuada a las especiales características que reviste este tipo de conflicto. El objetivo que se perseguía con la creación de los tribunales familiares no era solo la innovación y modernización de la administración de la justicia, sino que además que la solución de conflictos de las nuevas jurisdicciones que se pretendía crear fuera percibida como legítimas y oportunas para quienes estaban involucrados en el conflicto familiar. B. El carácter interdisciplinario de los tribunales de la familia. La importancia de contar con un tribunal especializado radicaba también en que éste debía encontrarse preparado para reconocer de las diferentes aristas o aspectos, no solo jurídicos del conflicto familiar. Efectivamente, el conflicto familiar podía presentar matices de tipo emocional o psicológico, de tipo conductual, de tipo socioeconómico, entre otros. Como consecuencia, el juez debía estar asesorado por profesionales especializados en esas diferentes aristas, que aconsejaran o recomendaran al juez el mejor camino para llegar a una solución adecuada. Con ese fin se proponía crear los consejos técnicos, que otorgan al Tribunal de Familia un carácter interdisciplinario, innovación que en nuestro sistema de administración judicial era desconocida hasta la entrada de vigencia de dichos tribunales. El mensaje calificaba el Consejo Técnico como indispensable para el pleno logro de los objetos de la jurisdicción de la familia. En la letra C, procedimientos que favorecen los principios de oralidad, flexibilidad, concentración e inmediación. Establece la necesidad de existencia de tribunales de familia que conocieran los conflictos que aquejan a la familia chilena. El mensaje se encargó de señalar la importancia de los procedimientos a través de los cuales dichos tribunales conocieran y resolvieran los conflictos familiares efectivamente de acuerdo al contexto del mensaje. Bastaba con consagrar un tribunal cuya estructura orgánica fuera moderna e innovadora. Era necesario establecer procedimientos que permitieran a los jueces de familia alcanzar una solución socialmente adecuada de los conflictos originarios en la familia. Dichos procedimientos perseguían, en términos generales, de acuerdo al mensaje, 4 objetivos de políticas públicas en materia de justicia, los que subyacían también en otros proyectos que forman parte del esfuerzo de modernización de la administración de justicia que se había impulsado desde 1990 en adelante. En primer lugar, se trataba de tener hacia procedimientos que favorecieran la inmediación entre las personas que reclamaban justicia y los jueces.
Mediante los procedimientos que se proponían en el proyecto de ley, se intentaba, en segundo lugar, incrementar el acceso a la justicia del sector más débil. Se señalaba en el mensaje que la evidencia empírica disponible pone de manifiesto que el contencioso familiar es de los problemas que aquejan a los sectores de menores recursos, el más vinculado a bienestar cotidiano, junto con los conflictos de origen penal. En tercer lugar, se trataba de instituir un procedimiento que satisfaciera las garantías del debido proceso, mediante el cual el Tribunal de Familia conociera de las infracciones juveniles a la ley penal. En cuarto lugar, señalaba el mensaje, el proyecto tenía por objeto instruir un procedimiento que confiriera primacia a las soluciones no adversarias del conflicto familiar, considerando que dentro del proyecto de ley este último objetivo de política pública adquiera una gran trascendencia. Se trata de la continuación de este trabajo en forma más detallada. En la letra D, búsqueda de solución cooperativa o no adversariales al conflicto familiar. Según se señaló, uno de los objetivos de política pública que se explicitaba en ese mensaje y que era común a otros proyectos que se habían impulsado para modernización de la administración de justicia era la tendencia a favorecer la búsqueda de soluciones cooperativas a las cooperativas de conflicto familiar. Con dicho fin, el proyecto proponía instituir la mediación. Y eso es muy importante porque de aquí nace la mediación. La mediación tal cual existe en la legislación comparada constituye un importante y adecuado sistema alternativo de resolución de conflictos, especialmente en materia de familia. Esto porque se trata de una técnica no adversarial que apunta a que las partes involucradas puedan llevar por sí mismas a acuerdos satisfactorios para ambas. De esta manera se procura lograr soluciones que, además de comprometer personas y espontáneamente a las partes, tenderán a sentar las bases de una relación pacífica para el futuro. O sea, la idea fundamental de la mediación es que en el proceso de mediación uno jamás debe guiar la mediación, ¿ya? Es que las partes puedan dialogar, conversar y tomar acuerdos, pero sin la influencia de un mediador, de un tercero. Letra E, creación de un procedimiento por el que el Tribunal de Familia conozca las infracciones juveniles a la ley penal. Con este objeto, el Ejecutivo proponía corregir una grave falencia del ordenamiento jurídico en términos de garantía, ya que según el mensaje no se proveía de un juicio genuino a quienes, siendo adolescentes, había infringido la ley penal. En el número 2, las instituciones fundamentales de la Ley 19.968. Procederemos a analizar las instituciones fundamentales de qué trata la Ley 19.968, para la cual primero se abordará cada institución según se propuso en el proyecto de la ley, para tratar las discusiones producidas en torno a ella, y por último se revelarán los términos en que cada una de las instituciones quedó aprobada en la ley, con las modificaciones que el Congreso la introdujo al proyecto. La familia, su protección y solución de los conflictos que le afectan. El concepto de familia, primero partamos por eso, que es muy fundamental. El proyecto no establece de modo explícito ningún concepto de familia. Con un fin instrumental se puede definir familia como un conjunto de personas entre las que, mediante una relación de matrimonio o parentesco, sea por consanguinidad, afinidad o adoptación, a las que la ley atribuye algún efecto jurídico. Con el proyecto, el Ejecutivo intenta cumplir con el mandato constitucional que ordena que el Estado debe proteger y proponer el fortalecimiento de la familia mediante la incorporación de tribunales especiales y especializados que conozcan y resuelvan el conflicto familiar de modo rápido y eficaz.
En el debate del proyecto de la ley que crea los tribunales de familia, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, no se formuló en forma expresa un concepto de familia para los efectos de la ley. No obstante, es claro que en el debate parlamentario se puso en relevancia la pronunciación del legislador por el bienestar de la familia, en especial de la protección de los miembros más débiles. El legislador reconoció que los conflictos familiares deberían ser resueltos en buena forma y en mejor posible. De lo contrario, no solamente la familia podría ser perjudicada, sino que también la sociedad entera. A continuación, un mecanismo procesal que tienden a la solución del conflicto familiar. Tenemos la creación de los tribunales especializados de familia, su organización y competencia. Luego, el proyecto propuesto por la ejecución era coherente, con fundamento y objetivos, señalando el inicio de este trabajo y planteaba crear los tribunales de familia en el artículo primero, estableciéndolo sus objetivos. Luego, en los artículos siguientes, se propondría regular los requisitos para ser juez de familia, sus obligaciones y deberes, funciones del juez, presidente, el consejo técnico, administrador tribunal, oficiales de secretaría. No se transcriben las disposiciones propuestas por el Ejecutivo, ya que se consideran irrelevantes para el fin de este trabajo, con la importante excepción de las normas que se propondrían sobre la regulación del Consejo Técnico que se trata en la letra E de este capítulo. El contexto final de la Ley 19.968, referido a la creación de los tribunales de familia y su organización, fue aprobado con las modificaciones introducidas por el Congreso. El artículo primero de la ley crea los juzgados de familia como una judicatura especializada encargada en conocer los asuntos que trata la Ley 19.968 y aquellos que le encomiendan otras leyes generales o especiales. En su artículo 2, la Ley 19.968 regula la conformación de los juzgados de familia, estableciendo además que los juzgados de familia cuenten con un consejero técnico, administrador y planta de empleados de secretaría. El mismo precepto señala las funciones que eficaz y eficientemente deben cumplir las diversas unidades administrativas. El artículo 3 de la Ley 19.968 ordena la potestad jurisdiccional de los jueces de familia, señalando que cada juez ejercerá unipersonalmente dicha potestad respecto de los asuntos que las leyes encomienden a los juzgados de familia. El artículo 4 finalmente crea los nuevos juzgados de familia en las comunas de Chile, asignándole el número de juez que indica. Procedimiento ante tribunales de familia. La modificación introducida por el Congreso al texto propuesto por el Ejecutivo quedaron que en la Ley 19.968 aprobada, estableciéndose en el artículo 17 la acumulación necesaria de los siguientes términos. Los jueces de familia conocerán conjuntamente en un solo proceso los distintos asuntos que en una o ambas partes sometan a su consideración, siempre que se sustenten conforme al mismo procedimiento, salvo que se trate de situaciones reguladas por el inciso final del artículo 9 de la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. La sentencia deberá pronunciarse sobre todas las cuestiones debidas en el proceso. Fue aprobado el texto del artículo 23 de la Ley 19.968 que bajo el título Notificaciones establece que la primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por un funcionario del tribunal que haya sido designado para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuestas del administrador del tribunal. Las partes interesadas podrán siempre encargar a sus costas la práctica de las notificaciones de un receptor judicial. Principio de procedimiento ante los tribunales de familia y inmediación. La inmediación, uno de los objetivos fundamentales del proyecto en materia procesal, consiste en que el juez debía conocer el juicio en forma directa. Se manifestaba, por una parte, en la oralidad de los procedimientos, lo que, según el mensaje, favorecía la publicidad y la imparcialidad del juicio, contribuyendo a aumentar la legitimidad.
Entonces, contamos con una reforma del sistema judicial chileno en el ámbito de familia, la creación de los tribunales de familia desde el 1 de octubre del 2005, luego los principios de inmediación, principios de oralidad, que van directamente con los jueces de familia, los actores que van involucrados, el principio de la concentración, que son los consejeros técnicos, el derecho de ser oído, que es el encargado de audio, intereses superiores del niño, que es el encargado de causa. La Ley 19.968 de Tribunales de Familia de Chile busca garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre sus principios están asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, proteger a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo, establecer medidas de protección, garantizar la igualdad ante la ley y los tribunales, prohibir la discriminación, reconocer y resolver los factores de desigualdad y adoptar medidas de compensación para reducir o eliminar obstáculos. La ley establece que el juez puede prohibir que el ofensor se acerque a la víctima, fijar alimentos provisorios, determinar un régimen provisorio de cuidado personal, decretar la prohibición de celebrar actos y contratos, establecer medidas de protección para adultos mayores o personas con discapacidad. La ley también establece que el juez puede solicitar la opinión de un consejero técnico para asesorarse en el análisis de los asuntos sometidos a su conocimiento. En Chile, el peritaje social es un análisis de la situación de una persona y una familia, realizado por un trabajador social. Este análisis se realiza en diversos contextos legales. En procedimiento, las partes pueden solicitar informes periciales a peritos de su confianza. El juez puede solicitar un informe pericial a un organismo público o un organismo acreditado. El perito debe emitir el informe con objetividad y ateniéndose a los principios de su ciencia o regla de su arte u oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me contratan como perito para hacer un informe psicológico, yo tengo que declararme no concluyente porque yo no soy psicóloga, soy trabajadora social. Ojo con ese punto, que lo vamos a ver en el módulo 5 y 6. El contenido del informe: descripción de la persona o cosa que fue objeto del peritaje, relación de todas las operaciones practicadas y resueltas, y por último las conclusiones que formulen los peritos. Imparcialidad: el perito debe manifestar su imposibilidad de efectuar un peritaje si tiene parentesco con la persona periciada. Por ejemplo, un hermano, un hijo, un padre, alguien sanguíneo o amistad. Tampoco puede realizar peritaje si tiene interés directo o indirecto en la causa. O sea, yo no puedo ir a defender a un nieto, ser perita de un nieto ni nada por el estilo. Los objetivos: el objetivo del peritaje social es ofrecer una respuesta precisa a una pregunta legal. La información recaudada puede tener un impacto significativo en la resolución de un caso. Vamos a profundizar un poco en el párrafo segundo del Consejo Técnico. El artículo 5, las funciones de los profesionales del Consejo Técnico serán la de asesorar individual o colectivamente a los jueces en el análisis y mejor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de la especialidad. En particular, tendrá las siguientes atribuciones: a. Asistir a las audiencias de juicio, a que sean citados con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que les sean solicitadas. Si te dicen que expliques sobre el color rosado del teléfono, tú tienes que hablar técnicamente del color rosado. Tú no puedes hablar del color gris o del color morado, porque técnicamente te tienes que omitir a lo que te están solicitando. Por ejemplo, si me dicen Catalina es una mujer de 52 años y yo digo, bueno, la usuaria mencionada, no, Catalina o la usuaria Catalina o la señora Catalina, siempre con lenguaje técnico.
Pero cuidado con el lenguaje, que lo vamos a ver en el módulo 5. Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración del niño, niña o adolescente. Evaluar los requerimientos del juez, las pertinencias de derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las partes o sugerir términos que esta última pudiera llevar a cabo. De asesorar al juez, a requerimiento de la evaluación de riesgo que se refiere al artículo 7 de la ley 20.060 por violencia intrafamiliar y asesorar al juez en todas las materias relacionadas en su especialidad. Este es lo que hace el consejero técnico. En el artículo 6 de la integración, en cada juzgado de familia habrá un consejo técnico interdisciplinario, integrado por profesionales especializados en asuntos de familia e infancia. Los miembros del Consejo Técnico son auxiliares de la Administración de Justicia. En el artículo 7 habla de los requisitos para integrar el Consejo Técnico. ¿Ya? Ahí habla de que cada miembro puede ser, requerirá poseer título profesional, una carrera que tenga menos de 8 semestres, y ahí te va a ir incluyendo para que ustedes vayan conociendo un poquitito más cómo poder también ser un consejero técnico. En el título 3 del procedimiento de la ley 19.968, en el párrafo primero de los principios del procedimiento, en el artículo 9, dice que los principios de procedimientos aplicarán los juzgados de familia, serán oral, concentrado y desformalizados. Primarán los principios de la inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes. En el artículo 10, oralidad. Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresadamente constituidas en la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el juzgado deberá llevar un sistema de registro de las actuaciones orales. Y ojo con esto, porque en el próximo módulo vamos a ver cómo podemos defender un informe social en forma oral. Todo tiene una técnica y todo tiene un fundamento. Así que eso lo vamos a ir viendo en los siguientes módulos. En el artículo 12, inmediación, dice la audiencia y las diligencias de pruebas que realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida bajo sanciones de nulidad las delegaciones de las funciones. Después vemos en el artículo 13 la actuación de oficio, promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar el juicio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad. Este principio deberá observarse especialmente respecto de las medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar. En el artículo 14, colaboraciones durante el procedimiento en la resolución de conflictos se buscará alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes. En el artículo 15, la publicidad. Todas las actuaciones jurisdiccionales y procedimientos administrativos del tribunal son públicos, especialmente a petición de las partes, cuando exista un peligro grave de afectación de derecho de la privacidad de las partes. ¿Ya? Artículo 16, interés superior del niño, niña o adolescente y derecho de ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos de garantía. Y en este punto es importante porque entran los informes periciales. En las pruebas periciales, en el artículo 45, procedencia de las pruebas periciales. Las partes podrán recabar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a declarar a la audiencia de juicios, acompañados los antecedentes que acrediten la idoneidad profesional del perito. Procederán a las pruebas periciales en los casos determinados por la ley. Los informes deberán emitirse con objetividad. Recuerden, objetividad, no tenemos que mezclar nuestras emociones y tenemos que ser súper objetivos con lo que nosotros vamos a señalar. Artículo 46. Contenido del informe del perito a petición de las partes. Los peritos deberán concurrir a declarar ante el juez acerca de su informe.
Sin perjuicio de lo anterior, deberán entregarlo por escrito, con tantas copias como las partes figuren en el proceso. Y ojo acá, porque por ejemplo, el artículo 315 del Código Procesal Penal, que nos habla de los informes periciales, nos hablan de la oratoria, y es lo que vamos a ir viendo a continuación de los siguientes módulos, porque no es solamente defender lo que tú escribiste, es defender lo que tú investigaste, las pruebas que tuviste, y tienes que ser sumamente honesto cuando no tengas las herramientas de decir que ese informe es no concluyente por falta de prueba, o porque ellos están solicitando, te contrataron a ti como trabajador social, pero el informe que ellos necesitaban era de un mecánico. Entonces tú no eres mecánico, entonces el informe automáticamente es no concluyente. ¿Ya? En el artículo 47, la admisibilidad de las pruebas periciales y remuneración de los peritos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que decir cuánto nos están pagando por el peritaje y las pruebas periciales que nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que dicen, voy a ser perito y pucha ya, un narco o una persona delincuente me dice, te pago tanto y tú haces esto y me firmas que tú hiciste, no sé, que tú defendiste el peritaje. Y resulta que tú no defendiste el peritaje, no hiciste el peritaje, pero lo firmaste. Entonces tú cuando lo vas a defender en juicio oral, lo vas a defender, tienes que defenderlo con la mayor honestidad posible. Por eso cuando a ti te ofrecen millones de pesos, ojo con eso, porque tú vas a tener que transparentarlo delante de un juicio oral. O sea, no puede ser que un informe que cueste, no sé, 500.000 pesos o 800.000 pesos te vayan a pagar 5 millones de pesos. Ahí va a ser cuestionable automáticamente, porque ahí vendiste tu conciencia. Ojo con eso, ¿ya? Artículo 48. Improcedencia de inhabilitación de un perito. Los peritos no podrán ser inhabilitados. Ojo con eso. No pueden ser inhabilitados. Pero no obstante, durante la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su objetividad e idoneidad. Por ejemplo, si a mí me contrataron para hacer un peritaje de un vehículo que chocó, y necesitan un peritaje mecánico. Yo como perito social, ¿puedo hacerlo? Sí, pues puedo hacerlo. Pero yo soy trabajadora social, no soy mecánica, no soy ingeniera mecánica, no soy técnica mecánica. Entonces me van a cuestionar si obviamente no me van a inhabilitar porque yo soy perito, acreditada, certificada, norma ISO y todo el tema. Pero no tengo la facultad ni la orientación, o sea, no sé de tornillo, de mecánica, de aceite, no sé de nada. Entonces mi discurso, mi peritaje puede ser cuestionado. En el artículo 49, la declaración del perito, en la audiencia se regirá por las normas establecidas para los testigos, con las modificaciones que expresadamente se señalen en el acápite siguiente. Si el perito se negara a prestar declaración, se le aplicará lo dispuesto para los testigos en el artículo 34. Excepcionalmente, el juez podrá, con acuerdos de las partes, eximir al perito de las obligaciones de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba. Y a continuación tenemos que la denuncia, el procedimiento es denuncia, formalización, juez de garantía. Los actores viene investigación penal, juicio abreviado, juicio oral, investigación penal, fiscal, ministerio público, juicio abreviado, defensor público, juicio oral, URAVIT. En la evaluación pericial en la reforma de la Administración de Justicia Pública, la reforma impulsa una nueva lógica de hacer justicia, incorpora nuevos actores, suprime otros y releva la participación de los involucrados en una contienda. Se revela en especial valor por la experiencia técnica de las diversas materias como insumo fundamental para el proceso y posterior dictación de sentencia. El experto técnico referido para los jueces adquiere rango de perito, a quien se exige experiencia en el área, formación académica y destreza oral, fallo de decisiones de responsabilidad compartida.
En este punto final debemos comprender que lo oral es decisivo. Frente a un caso, el cómo nos paramos, nos expresamos y el lenguaje simple de las explicaciones del caso, no caer en las palabras técnicas. Recordemos que el juez no es trabajador social, es legislador, y si caes en artículos, leyes, él podrá ponernos en aprietos técnicos legislativos y se desviará la defensa y pondremos en riesgo la investigación. Reforzar entonces lo siguiente. El artículo 45 de la Ley 19.968 establece que la prueba pericial es procedente cuando se requieren conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio para apreciar un hecho relevante para la causa. Procedimiento de las pruebas periciales. Las partes pueden solicitar informes periciales, peritos de confianza. Los peritos deben emitir sus informes con objetividad, ateniéndose a los principios de la ciencia o las reglas del arte u oficio que profesen. El juez debe y puede solicitar un informe pericial a algún órgano público y órgano acreditado ante el Servicio Nacional de Menores. Recordemos entonces que el juez puede hacerse asesorar por el Consejo Técnico. Las partes pueden objetar los informes periciales que se hayan evacuado. El juez podrá solicitar a un miembro del Consejo Técnico que emita sus opiniones respecto a las pruebas rendidas. La Ley 19.968 crea los tribunales de familia y establece la regulación para los asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes. Y bueno, les invito a continuar con el siguiente módulo en el cual hablaremos de las habilidades técnicas y comunicación aplicada en caso de estudio. A continuar a reforzar, a mirarse en un espejo, a hablar, a presentarse. No es solamente escribir un informe social forense, sino que también hay que defenderlo, tenemos que saber cómo presentarnos, recordar siempre lo que se habló en este primer módulo, de no usar mucho tecnicismo de nuestro lenguaje como trabajador social. Recordemos que el juez es abogado, desconoce de los términos, y si hablamos mucho de artículos y de leyes, lo más probable que el abogado defensor de la contraparte nos quiera encasillar o nos quiera hacer confundir nuestra postura. Por eso siempre usar un lenguaje súper simplista y escribirlo súper simplista, donde nosotros podamos expresar las opiniones, ser súper mediador, no compenetrarnos con la persona que nos mandó a hacer el peritaje y no aceptar, no sé, pues si me sale 500.000 pesos, 800.000 pesos el peritaje y alguien me quiere pagar 3, 4, 5 millones de pesos por eso, ojo con eso que puede ser cuestionable, ¿ya? Y con esto me despido de todos ustedes. Gracias por la participación y no se olviden de cualquier consulta, cualquier mensaje por las líneas de Prasoc. Podemos responder todo. Un besito, nos vemos en el próximo módulo. No se olviden.